¿Sabías que uno de los narcotraficantes más temidos y poderosos de Colombia murió en una emboscada digna de una película de acción? Gonzalo Rodríguez Gacha, conocido como el Mexicano, fue una figura central en el temido cartel de Medellín. Su ascenso al poder y su trágico final en 1989 dejaron una huella imborrable en la historia del narcotráfico y en la memoria de un país que aún lucha por dejar atrás esa época oscura. Quédate hasta el final para descubrir los detalles sobre la vida y muerte de este infame personaje y cómo su caída afectó tanto a Colombia como al mundo entero. Ascenso de Gonzalo Rodríguez Gacha. Gonzalo Rodríguez Gacha nació el 14 de mayo de 1947 en la pequeña localidad de Pacho, Cundinamarca, Colombia. De origen humilde, su infancia estuvo marcada por la pobreza y la falta de oportunidades. Sin embargo, Gacha tenía una ambición desmedida que lo llevó a buscar fortuna en Bogotá, donde empezó a trabajar como matón a sueldo. Fue aquí donde conoció a Pablo Escobar y a otros futuros miembros del cartel de Medellín, quienes le ofrecieron la oportunidad de entrar en el negocio del narcotráfico. El apodo El Mexicano proviene de su fascinación por la cultura mexicana, especialmente la música ranchera, y por su afinidad con los métodos brutales empleados por los narcotraficantes mexicanos. Gacha se destacó rápidamente dentro del cartel por su habilidad para el tráfico de cocaína y su disposición para usar la violencia extrema para consolidar su poder. Estableció rutas de tráfico hacia México y Estados Unidos, lo que le permitió acumular una enorme fortuna y convertirse en uno de los hombres más buscados del mundo. La época de oro del cartel de Medellín. Durante los años 80, el cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar y con Gacha como uno de sus principales lugartenientes, dominó el tráfico de cocaína en el hemisferio occidental. Gacha era responsable de las operaciones de tráfico a gran escala y también tenía un papel crucial en la financiación y planificación de ataques terroristas y asesinatos selectivos. Su riqueza y poder crecieron a niveles sin precedentes, permitiéndole comprar grandes extensiones de tierra y propiedades lujosas, tanto en Colombia como en el extranjero. La influencia de Gacha se extendía más allá del narcotráfico. Utilizó su fortuna para apoyar económicamente a varios grupos paramilitares que luchaban contra las guerrillas de izquierda en Colombia. Este apoyo le permitió obtener aliados y consolidar aún más su poder en regiones claves del país. Sin embargo, su brutalidad y desprecio por la vida humana también lo hicieron uno de los criminales más odiados y temidos en Colombia. Caza y muerte de El Mexicano. La caída de Gonzalo Rodríguez Gacha comenzó cuando las autoridades colombianas y estadounidenses intensificaron sus esfuerzos para desmantelar el cartel de Medellín. La guerra contra el narcotráfico se intensificó y Gacha, al igual que otros líderes del cartel, se vio obligado a vivir en constante huida. A pesar de su habilidad para evadir la captura durante años, la presión sobre él y sus socios se hizo insostenible. El 15 de diciembre de 1989, las Fuerzas Especiales colombianas, apoyados por inteligencia estadounidense, lanzaron una operación para capturar a Gacha. Tras recibir información sobre su paradero en la región de Tolú, Sucre, las autoridades montaron una emboscada. Durante el enfrentamiento, Gacha intentó escapar en una camioneta junto a su hijo Freddy Rodríguez Celades y varios de sus hombres de confianza. Sin embargo, fueron interceptados por helicópteros militares que abrieron fuego sobre el vehículo. En el intercambio de disparos, Gonzalo Rodríguez Gacha y su hijo fueron abatidos. La muerte del Mexicano fue un golpe significativo para el cartel de Medellín, marcando el comienzo del fin para la organización. Sin embargo, también dejó un legado de violencia y corrupción que continuaría afectando a Colombia durante muchos años. La caída de Gacha fue un símbolo de la lucha incansable contra el narcotráfico, pero también una muestra de los inmensos desafíos que aún enfrentaban las autoridades en su lucha por restablecer el orden y la justicia. El legado de violencia y corrupción. La vida de Gonzalo Rodríguez Gacha y su eventual muerte dejaron una marca profunda en la historia de Colombia. Durante su reinado en el cartel de Medellín, la violencia alcanzó niveles sin precedentes. Su brutalidad y disposición para usar cualquier medio necesario para mantener su poder contribuyeron a la atmósfera de terror que prevalecía en el país.
La violencia no solo afectó a aquellos directamente involucrados en el narcotráfico, sino también a civiles inocentes que se encontraron atrapados en el fuego cruzado. Gacha también fue responsable de la corrupción a gran escala. Su riqueza le permitió comprar la lealtad de funcionarios públicos, jueces y policías, lo que socavó gravemente la confianza en las instituciones del Estado. La influencia de Gacha en la política y la economía fue un recordatorio constante de cómo el narcotráfico había infiltrado todos los aspectos de la sociedad colombiana. Incluso después de su muerte, el impacto de su corrupción continuó sintiéndose, ya que muchos de los problemas estructurales que habían creado seguían sin resolverse. Impacto en la lucha contra el narcotráfico. La muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha tuvo un impacto significativo en la lucha contra el narcotráfico. Aunque su eliminación fue un golpe importante para el cartel de Medellín, también destacó la persistencia y la adaptabilidad del narcotráfico en general. La caída de Gacha no significó el fin del cartel ni la erradicación del narcotráfico en Colombia. De hecho, otros grupos criminales rápidamente llenaron el vacío dejado por su muerte, demostrando que la lucha contra el narcotráfico es una batalla continua y compleja. La operación que llevó a la muerte de Gacha también subrayó la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico. La colaboración entre las autoridades colombianas y estadounidenses fue crucial para el éxito de la operación. Esta cooperación se ha mantenido como un elemento clave en los esfuerzos globales para combatir el tráfico de drogas, destacando la necesidad de enfoques coordinados y multifacéticos para enfrentar esta amenaza. El mito y la leyenda del mexicano. A pesar de su vida criminal y su brutalidad, Gonzalo Rodríguez Gacha se ha convertido en una figura casi mítica en la cultura popular colombiana. Su apodo, el mexicano, y su imagen de narcotraficante despiadado han sido inmortalizados en libros, series de televisión y películas. La fascinación con su vida y muerte refleja el impacto duradero que tuvo en la sociedad colombiana y en la percepción global del narcotráfico. El legado de Gacha es complejo y contradictorio. Por un lado, es recordado como un criminal despiadado que causó un sufrimiento incalculable. Por otro lado, su vida y muerte han sido objeto de interés casi morboso, alimentado por la fascinación con el mundo del narcotráfico y sus protagonistas. Esta dualidad es un reflejo de la manera en que la sociedad lucha por comprender y procesar el impacto de figuras como Gacha en su historia y cultura. El contexto político y social de su muerte. La muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha ocurrió en un momento de gran agitación política y social en Colombia. A finales de los años 80, el país estaba sumido en una guerra brutal contra el narcotráfico, con el cartel de Medellín a la cabeza de la violencia. La guerra no solo involucraba a los narcotraficantes y las autoridades, sino también a la sociedad civil, que sufría las consecuencias de los enfrentamientos y la inseguridad. El gobierno colombiano, bajo la presidencia de Virgilio Barco, había intensificado sus esfuerzos para combatir el narcotráfico. Con el apoyo de Estados Unidos, la operación que llevó a la muerte de Gacha fue parte de una estrategia más amplia para desmantelar los principales carteles y restaurar el Estado de Derecho. Sin embargo, la lucha fue larga y costosa, y la muerte de Gacha fue solo un paso en un proceso mucho más amplio y complejo. Conclusión. La historia del mexicano deja clara la complejidad y el impacto duradero del narcotráfico en Colombia y en el mundo. Su ascenso al poder, su brutalidad y su eventual caída son recordatorios de los desafíos persistentes en la lucha contra el tráfico de drogas y sus efectos devastadores en la sociedad. A medida que continuamos enfrentando estos desafíos, la historia de Gacha sirve como una lección y una advertencia sobre los peligros y las consecuencias del narcotráfico. Espero que te haya gustado el video. Si así fue, no dejes de darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Nos vemos en el siguiente video.